Supongo que somos bastantes los que daríamos la vida por poder viajar en el tiempo. Bueno, daríamos la vida después de haber hecho los viajes. Y pues bueno, ante la imposibilidad de hacer algo como eso, pues tenemos que echar mano a ciertas herramientas, ciertos elementos que de alguna manera nos acercan a la historia. Como decía Carl Sagan, los libros son máquinas del tiempo y sí que hay libros que cumplen ese papel y también hay publicaciones de productos de investigación que le permiten a uno hacer esos viajes mentales, al menos también hay productos cinematográficos, al menos los que intentan ser rigurosos con los datos y los contextos, por supuesto. Y otro elemento es viajar en la medida que se puede a lugares que evocan a aquellas personas, aquellos momentos que hacen parte de la historia de nuestra especie. Visitar algunos sitios medianamente conservados y tratar de ponerse en los pies de otro y imaginarse qué sentía y qué pasaba en ese momento, no sé, es algo muy emocionante, es algo así como hacer empatía transhistórica, una cosa similar. Vale la pena ir a Inglaterra. Ya ven ustedes que estos videos que he venido haciendo sobre la breve experiencia que pude tener en algunos lugares de Inglaterra ya no se titula con signo de pregunta, sino que tras cosas que he mostrado pues es una afirmación. Es decir que a quien esté viendo este video lo invito a viajar 3000 años antes de Cristo, es decir, a la edad de los metales, a su primera etapa, la edad del cobre. Recuerden que a estas alturas el periodo más largo de la historia de los Homo sapiens, la Edad de Piedra, ya había surtido muchos adelantos en materia cultural, social, de inventos, y que a partir de su último periodo, el Neolítico, la mayoría de los grupos humanos ya éramos sedentarios. Entonces, en el periodo que nos ocupa, el tercer milenio antes de Cristo, ya en Asia se estaban fundando las principales ciudades mesopotámicas en inmediaciones del Tigris y el Éufrates y estaban ejerciendo hegemonía los sumerios. En África, por ejemplo, en la zona de Memphis, en Egipto, se estaba volviendo la ciudad más importante con la unión de dos reinos y se estaban erigiendo las grandes pirámides y se estaba iniciando pues toda esa serie de primeras dinastías, las más importantes de las épocas del esplendor egipcio. Mientras tanto, en América, Oceanía y Europa, las sociedades estaban organizadas aún de forma más sencilla. Continuaba la sociedad tribal, pero en Europa se estaba desarrollando una cultura megalítica. Y aquí nos ubicamos a un poco más de 140 kilómetros de la Londres actual, en un ecosistema de prado calcáreo de una zona llamada Wiltshire, no sé cómo se pronuncia, Wiltshire, no sé, donde los pueblos agrícolas de la isla, entiendo, tenían montículos o tumultos con enterramientos. Al parecer, la construcción del templo o espacio sagrado megalítico involucró a varias generaciones, pasando de los primigenios pobladores agrícolas a los pueblos del bronce que migraron a esos territorios e incluso a los posteriores celtas. Por aquí pasaron seres humanos de todas esas culturas. Se pregunta uno qué pensamientos tenían. Por aquí pasaron chamanes y luego druidas. Y es inevitable sentir una calma, una paz a pesar del frío. It could be just from the freezing rain, freezing my face. Las personas que vivían acá se dedicaban a la agricultura y al pastoreo. Aún es una zona con esa vocación y encontramos a estas descendientes, supongo yo, de una de las especies pastoreadas desde hace tanto. Así vivían y está recreado en las inmediaciones del monumento megalítico. Eran también los tiempos en que se disponía de inventos como la rueda, las canalizaciones y diques, el arado.
Estos humanos de vida básica y pensamiento mágico no imaginaron lo que vendría para su pueblo unos siglos después en la Edad Antigua, menos de 100 años antes del año cero, con la invasión del Imperio Romano. Sin embargo, estamos hablando de poco más de 3 siglos antes de Cristo, en que estos pueblos vivieron por acá con su cosmogonía y sus formas. Hay varias teorías sobre la funcionalidad de la construcción de Stonehenge, de si hacía las veces de un reloj según la temporada del año, inclusive en recientes estudios publicados preciso un mes después de que estuve allí, se habla, tras unos experimentos que se realizaron en la Universidad de Stanford en Manchester, que, digamos, hicieron unas simulaciones y se identifica que por la posición de las piedras se lograba una amplificación del sonido de lo que allí se dijera, o cantara, etcétera. Si Stonehenge era un templo, seguramente saber la hora y la época del año era muy práctico, pero si lo que permitía especialmente era amplificar la voz del sacerdote, chamán y luego el druida para que el pueblo oyera, pues mucho mejor. El hecho es que sí se siente por completo un ambiente místico y una paz muy especial. Es un paisaje de prado calcáreo, como comentaba antes, propicio ecosistema para tréboles, mariposas, lo cual podría explicar parte del pensamiento mágico de estos pueblos. Se puede llegar de diferentes maneras, pero entiendo que la mejor para nosotros los foráneos, es, pues, digamos lo que yo hice, es reservar un tour que arranca de una calle cerca a la estación Victoria en Londres, lleva un guía en el trayecto, el guía va pues contando diferentes cosas en el trayecto, pero no ingresa a la zona de los monolitos, allá digamos uno tiene su propio proceso, digámoslo así, y el guía lo espera para ya el momento de volver. Se puede estar pues suficiente tiempo en el lugar. El recorrido de Londres hacia allá es bien bonito porque se ve abundante vegetación y entre ella aves, especialmente unas urracas preciosas. Ahora hagamos un paréntesis para hablar un poquito del paisaje inglés entre el momento en que se construyó Stonehenge, bueno, un poquito antes, y en nuestros días, dentro de lo que sé. Esta es una historia común a casi cada lugar de la Tierra, más o menos en 5 actos. Acto número 1, edad de piedra, paisajes naturales, poca presencia humana. Digo humana y no Homo sapiens porque recordemos también hubo Homo neanderthalensis y no tengo idea si Homo denisovanos o alguna otra especie del género Homo, pero al menos sí hubo 2. Entonces hablaré de humanos en este periodo. El impacto del Homo sapiens en aquel periodo era mínimo, pese por supuesto a la caza de sustento, como la de cualquier otra especie carnívora, en este caso omnívora, que no ha superado la proporción y, como dice la canción, no ha superado la razón del equilibrio. El paisaje de estas islas estaba aún cubierto por bosques en los que reinaban los robles, los abedules, los tilos, y también había muchas áreas pantanosas donde reinaban los esfagnos, que parecen líquenes, pero en realidad son del reino Plantae. Había osos, lobos, jabalíes, ciervos, zorros, lagomorfos entre liebres y conejos, mustelidos como comadrejas, mapaches, martas y nutrias, bastantes especies de aves, varias especies de peces, bastantes tipos de invertebrados, varios tipos de hongos, etcétera, etcétera. Acto número 2. La edad de los metales y parte de la edad antigua ya estaba marcada por mucha más población. Hace rato ya solo Homo sapiens, los otros se habían extinto, y pues eran tribus y pequeños pueblos establecidos que tenían un pensamiento mágico y religioso. Precisamente se construye en ese momento Stonehenge. Aquí ya había un poco más de impacto y alteración en los ecosistemas por el pastoreo y la caza y una muy posible sostenible agricultura.
prácticamente los mismos paisajes y especies que describí en el acto anterior, con seguramente unos atributos culturales que se les daban como mágicos por parte de los pobladores de esos periodos. Acto número 3. La transición con todas esas demandas de los romanos, demandas de bienes, de tierras y por supuesto más impacto en los ecosistemas. Allí comenzó a cambiar más drásticamente el paisaje. Acto número 4. Finales de la Edad Antigua, toda la Edad Media, toda la Edad Moderna y un pedazo de la Edad Contemporánea, acto absolutamente dramático, donde pues, la desaparición de buena cantidad de los ecosistemas por la deforestación para la agricultura y la ganadería, donde la aristocracia acuñó esa idea de arrasar con la pradera natural y otros ecosistemas para introducir césped como una especie de cambio de estatus para el suelo. Pues esto se masificó por todo el territorio. Los burgos y asentamientos hicieron también lo suyo. Desaparecieron los osos hacia principios del año 1000, en la transición que hubo entre la Alta Edad Media y la Baja. Los lobos desaparecieron, la deforestación disminuyó la biodiversidad, un porcentaje altísimo de pantanos fueron secados para agricultura y otros usos del suelo, y pues se introdujeron especies de flora y fauna exóticos, por supuesto en detrimento de las nativas. Acto número 5, la debacle. Con la revolución industrial, además surgida en Inglaterra, donde no solamente se extrajeron sistemáticamente recursos naturales de las colonias, sino del propio territorio original, digamos, del imperio, al punto que solo sobrevive el 10% de los bosques originales. Lo extraño es que existen estructuras ecológicas principales pese a todo, cosa buena. Acto número 6. En la actualidad, el Ministerio de Ambiente de Reino Unido y los ayuntamientos están invirtiendo en restauración de bosques, se están plantando especies nativas y repoblando con algunas especies ya mermadas. Incluso se vienen recuperando áreas pantanosas. Esperemos que el acto número 7 nos dé esperanza, no solamente en ese territorio, sino pues en todo el planeta. Regresando a Stonehenge, una vez se entra al complejo donde llegando hay una cafetería, una tienda de souvenirs muy bonitos y algo que me mató, la recreación del pueblo de la Edad de Cobre, por aquello que les decía de querer sentirse en otros momentos de la historia. Aquí recrearon cómo trasladaban los monolitos, por ejemplo. Pueden ver ustedes cuervos haciendo nidito para sus polluelos por venir. Estos son unos cuervos muy exclusivos, anidando en Stonehenge. Ahora, tal vez lo más importante que quizá me pasó en esta visita de encuentro con vestigios de congéneres del pasado fue este otro encuentro, uno muy presente afortunadamente. Me llamó mucho la atención esta belleza. A mi regreso a Colombia, una amiga bióloga, Daniela Bernal, me ayudó a verificar qué ave era y pues resulta que es una especie en estado de conservación tristemente de nivel vulnerable. La especie se llama Otis parda, tiene distribución en varios lugares de Europa y Asia. Anidan en tierra, son gregarias y esta pues estaba ahí solita y pues en semejante sitio y ella, digamos, con su particularidad y su estado de vulnerabilidad, bueno, me hechizó en ese espacio tan especial. Ya para cerrar este video sobre Stonehenge, quiero dejar unas imágenes del maravilloso lugar en el que imaginar a quienes se congregaban allí es aliciente ante esa imposibilidad de viajar al pasado. Es un lugar para sentirse orgulloso de las habilidades de nuestra especie, inclusive en esos tiempos, todas esas interesantes culturas megalíticas.
seres humanos que lograron hacer esos grandes templos, en lugar de estárselo atribuyendo por allá a esos tales alienígenas ancestrales y todas esas barbulerías. Entonces los dejo con imágenes de Stonehenge en silencio.